Buenas noches. Vamos a mostrar cómo trasladar un listado desde Excel a Opus, listados de todos los recursos, todos los insumos, la mano de obra, los auxiliares, etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un listado, el listado de nuestra lista de materiales. En este caso, por ejemplo, aquí se está mostrando un archivo. Esta es la forma en cómo estaba de origen el archivo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí hay unas zonas donde las columnas están combinadas. Hay que descombinarlas y en un momento dado eliminarlas. También qué es lo que podemos hacer o qué es lo que debemos hacer. En este caso, por ejemplo, se hizo un listado total, se copió este archivo para dejarlo íntegro y llegamos a este archivo en el cual, por ejemplo, deben de revisar. Observen, aquí ya no existe columnas, celdas combinadas. Entonces aquí es algo de lo que hay que buscar. Hay que tener bien claro, por ejemplo, que no haya insumos repetidos. En este caso estamos con el listado de los materiales. Este es el que vamos a trasladar a Opus. Igual que no existan claves repetidas. Aquí en este caso pues no hay mucho problema porque las claves fueron consecutivas, entonces no guarda como que mucha relación al insumo, que es en un momento dado algo que nosotros debiéramos de buscar al determinar la clave de algún insumo, porque nos puede ser más fácil el aprenderla, el conocerla. Entonces aquí en este caso yo la dejé tal como estaba de origen. Entonces aquí tengo mi listado. Entonces ahora me voy a ir al programa, a Opus, y aquí estoy, un proyecto nuevo. Observen cómo en el listado de materiales no hay ningún recurso, no existe ningún recurso. Entonces vamos a trasladar ese listado a esta hoja de Excel, a la lista de materiales. En este caso vamos a utilizar la liga de Office y vamos a copiar aquí en esta hoja de Excel sin abrirla, sin abrir un archivo existente, puesto que el archivo ya tiene muchos datos. Entonces lo que voy a hacer es, me voy a mi hoja de Excel y selecciono lo que quiero importar. En este caso, por ejemplo, la columna de la clave, la descripción, la unidad y el precio de los primeros materiales, o el precio que voy a utilizar yo dentro de mi presupuesto. Le doy un control C para copiar, me regreso a Opus y en Opus aquí simplemente le digo pegar. Si el archivo está vinculado, tendríamos que decirle un pegado especial. El pegado especial es decirle que nada más nos copie los valores, no que nos copie los vínculos, porque si no nos va a marcar un error. Le decimos OK. Ya tenemos aquí, por ejemplo, nuestro listado. Después de esto es en la pestaña de inicio de la liga OLE, de la liga Office. Y ahora nos vamos a herramientas. En este caso, en herramientas, lo que le vamos a decir es que vamos a trasladar desde Excel hacia Opus. Tenemos en la primera de Opus Excel, o sea, de trasladar desde la hoja de Excel, de Opus, perdón, a Excel. No queremos eso, queremos que nos traslade de nuestra hoja de Excel, que en este caso es la que tenemos aquí disponible, a mi archivo de Opus. Entonces voy a seleccionar esta primera opción en herramientas OLE. OLE es el acrónimo de Object Linking and Embedding, objetos ligados o incrustados. Entonces ahora lo que le vamos a decir, primero, rango de datos. ¿Cuál va a ser la celda inicial? En este caso me voy a colocar en la primer celda, en este caso A1, y voy a seleccionar en el botón de los 3 puntos. Después de esto me voy a ir al final de mi archivo de esta hoja
¿sí? Al final, y voy a seleccionar este dato, la columna D175, y le voy a decir que esa va a ser la celda final. Ahora sí, me voy a regresar a mi origen, y aquí me dice dónde tengo yo la columna de claves. En este caso, mi clave va a ser a partir de o sea, viene siendo la columna A. Entonces selecciono la columna A. Después tengo en la columna B la descripción. En la columna C tengo la unidad. Y en la columna D tengo el costo, ¿sí? Entonces, esta es la información que voy a trasladar a mi hoja de Opus. Aquí lo que tengo que fijarme mucho es que realmente esté en la carpeta de materiales y activar esta opción de confirmar actualización. Entonces, a partir de aquí, nosotros vamos a trasladar diciéndole aceptar, y vamos a esperar a que nos haga el traslado desde esta hoja de Excel hasta Opus. Aquí ya tenemos, y aquí me está diciendo los resultados. Se actualizaron un total de 0 insumos, se insertaron un total de 175 insumos, hubo 0 errores, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí me está mostrando los insumos insertados en la hoja de Opus. Le digo aceptar y le digo cerrar la liga de Opus, la liga de Office. Y entonces, si ustedes observan, yo ya tengo mi lista de materiales. Aquí está ya mi lista de materiales, nuevamente para recalcarlo. Nos vamos a ir ahora a la lista de mano de obra. Me voy nuevamente a mi hoja base, ¿sí? Aquí tengo, por ejemplo, una lista de categorías. En este caso están muy simples, ¿no? Aquí, en este caso, por ejemplo, yo voy a seleccionar estos dos primeros datos. Le voy a decir copiar. Me voy a ir a Opus, ¿sí? Y en Opus, estando en mano de obra, nuevamente me voy a la liga de Office. En la liga de Office está una hoja en blanco y voy a pegar los recursos que quiero trasladar. Observen, por ejemplo, aquí. ¿Qué tenemos? Aquí tenemos una serie de celdas combinadas, ¿sí? Celdas combinadas que en realidad no nos conviene que estén así. Vamos a ver qué gestos nos hace, ¿sí? En este caso, nuevamente, vamos a decirle inicio, nos vamos a herramienta OLE y le vamos a decir nuevamente de Excel a Opus, ¿sí? Aquí vamos a nuevamente seleccionar el rango de inicio, que en este caso sería la celda A1, ¿sí? Hasta la celda, me voy a ir aquí en Herrero, vamos a ver qué gestos nos hace aquí. Nos dice que es la B14, ok, correcto, con esto es suficiente. Después, ¿qué es lo que vamos a trasladar? Vamos a trasladar lo que es la clave, que esa clave la encontramos nosotros en la columna A, ¿sí? Luego tenemos la descripción en la columna B. En la unidad vamos a tener nada, entonces lo borramos. Y el costo también vamos a tener nada, entonces lo desactivamos, ¿ok? Ya después de esto vamos a ver cómo funciona, ¿sí? Lo mandamos a nuestra hoja de cálculo. Aquí me está diciendo que necesito yo la clave de un campo de unidad, entonces aquí voy a cancelar, ¿sí? Voy a cancelar y me voy a regresar a mi hoja de Excel, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí me va a convenir primero descombinar estas, ¿sí? Todas estas, dejarlas que no estén combinadas, y le voy a decir que se vaya a descombinar estas celdas. Después de esto voy a irme a ampliar esta columna, y en un momento dado, si aquí no hay ningún problema, creo que no hay ningún problema, voy a ocupar este primer campo, de aquí, y le voy a poner jornada, ¿sí? Y aquí nuevamente jornada, ¿sí? Y bueno, esto lo voy a copiar n veces, ¿sí?
para aprovechar esa combinación de celdas, ¿ok? Lo voy a copiar y ahí ya tengo. Ahora sí, puedo trasladar esta información, igual control C, me voy a ir a Opus y en Opus me voy a poner aquí y le voy a decir control V. Dice que ya no es válido, entonces voy a cerrar esta, ¿sí? Y voy a volver a abrir la liga de Office y le digo que me pegue no, ya me las quitó. Entonces aquí en este caso voy a seleccionar nuevamente esto, le voy a decir control C para copiar, me voy a Opus y en Opus aquí le digo clic derecho, pegado especial, valores, ok, ahí están ya pegados los valores, ¿sí? Entonces ahora sí voy a irme a la herramienta OLE, desde Excel a Opus, y de Excel a Opus igual vamos a seleccionar ahora cuál va a ser mi rango, ¿sí? En este caso la celda inicial va a ser la A1 y mi celda final en este caso va a ser la C14. Entonces me posiciono en la celda C14, le doy clic a los 3 puntos para que se actualice. Y entonces ahora sí, tenemos aquí la A1 es la clave, ¿sí? La clave A1, la descripción en B1, la unidad en C1 y aquí en este caso el costo lo voy a borrar, ¿ok? Lo voy a quitar. Y entonces ahora sí, vamos a ver si nos sale ahora sí. Le decimos aceptar y ahí está ya trasladado. Le decimos aceptar, cerramos. Por ejemplo aquí, lo del factor del salario real, nosotros tendríamos que configurarlo. Y para configurarlo, aquí en este caso, por ejemplo, voy a irme a mi hoja de Excel y aquí me dice que el salario nominal del peón son 170, entonces me voy a ir a Opus, le voy a decir clic derecho, modificar, ¿sí? Y aquí en modificar le voy a poner el salario de 170 que me decía la hoja de Excel. Y voy a activar la celda de calcular FASAR, ¿sí? Con esto yo le digo aceptar y me va a calcular el salario real, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el factor de salario real, tendría yo que irme a la configuración del factor del salario real, ¿sí? Calcular FASAR y meter los datos correspondientes de ese cálculo del factor de salario real, ¿sí? Para que ya me los tome. Observen cómo aquí ya me lo calculó, ya está calculado, ¿sí? Nada más con decirle calcular FASAR. Ya me calculó el FASAR, ya tengo el nuevo salario real y entonces ahora lo único que tengo que hacer es ir colocando los nuevos salarios. El albañil 280 es un ejemplo nada más. Entonces aquí pongo 280, perdón, clic derecho, modificar, salario nominal 280 pesos. Le vuelvo a decir modificar, activo la celda de calcular FASAR, le digo aceptar y ya tengo. Observen cómo aquí el FASAR o el factor de salario real me lo está calculando como valor de 1. Entonces le tengo que decir, ya después de que haya capturado todos los salarios base, le voy a decir calcular FASAR, nada más para mostrar cómo me lo va a empezar a determinar, ¿ok? Y así sucesivamente con el resto de los datos. Gracias.